es de bendición, sí, lo recibo. Cuando es de corrección, amén, lo recibo. ¿Tengo que cambiar en algo? Amén. Voy a tratar de cambiarlo. En el nombre del Señor. Amén. Entonces Dios ahí empieza a obrar, empieza a trabajar. Y como le decía, queremos aprender más del Señor, queremos recibir más del Señor. Y muchas veces nos quedamos, ay, tengo que ir a la iglesia. Y nos quejamos, ay, ojalá que no me hagan participar en nada. Ojalá que no me hagan orar en nada. Y no, tenemos que trabajar, ser hijos obedientes al Señor, de querer trabajarle al Señor. No venir a calentar la silla nomás. Ay, ojalá que hoy aunque sea levantar las ofrendas. Eso es un servicio para el Señor. Y Dios se agrada cuando uno lo hace de corazón. Hoy me toca repartir de la palabra al Señor. Me llamó el siervo a la mañana y me dijo, ¿podés tener el mensaje? Amén, le digo yo. Gloria a Dios. Para eso estamos, le digo. Y aquí estamos. Y Dios, siendo un siervo inútil, siendo alguien inútil, Dios me hace útil. Para la gloria de Dios. Me hace útil para llevar las buenas nuevas. Para llevar el mensaje. Siendo tal vez no tengo poco estudio. No tengo estudio, pero Dios me da lo que Él me quiere dar para repartir. Y yo lo recibí bien, yo lo recibí con gozo, con alegría. Le dije, Dios, gloria a Dios. Porque en realidad me puse contento. Pues yo hace rato esperaba, ¿cuándo me iré a tocar? ¿Cuándo me iré a tocar? Pero yo no decía nada, no digo nada. En mis pensamientos van a predicar un domingo y esa persona va y tal vez va y le dice al siervo. Y el siervo, porque yo lo pedí, él me hace participar para predicar. Y no, yo le decía al Señor, que sea el momento tuyo. Que sea tu momento para poder repartir de la palabra del Señor. Y como le decía recién, este hombre inútil, este siervo inútil, el Señor lo hace útil. Gloria a Dios. ¿Está contento? Amén, porque estamos alabando a nuestro Padre Celestial, a este Dios grande, a este Dios vivo, a este Dios del poder. Y hay un libro que en sí son todos los libros de bendición para nuestras vidas, pero en particular cada uno tendrá. A mí me gusta un libro, a mí me gusta este libro, a mí me gusta este. Y uno de los libros que más me atrae, me llena, es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí vamos a tener el mensaje. Si bien hay otros libros, el libro de Daniel, que es muy lindo, donde Dios mismo actúa sobre Daniel, sobre sus amigos. Es muy lindo, pero vamos a enfocarnos aquí en el libro de los Hechos, donde Dios nos hizo libre un día. Nos hizo libre para que le sirvamos, para que confiemos en Él, para que estemos seguros en Él, para que digamos, gracias Señor, por esta oportunidad, por esta nueva oportunidad que tú me diste. Tal vez estábamos encadenados, como aquí vamos a leer la palabra, estaban encadenados y no podíamos salir, no teníamos opción para salir. Pero se nos pareció Dios en el camino y Dios desde ese momento rompió las cadenas. Y nos entregamos a Él. Y le servimos a Él. Y le seguimos a Él. Gloria a Dios. Y esa es la confianza que tenemos que tener, de que a pesar de lo que estemos pasando, porque también estando en los caminos del Señor, no es que se nos va a hacer más fácil todo. Al contrario, por ahí se nos complica más. Por ahí se nos hace más difícil. Pero tenemos en quién confiar. Tenemos en quién aferrarnos. ¿Y quién es ese? El Señor. Entonces, no es que los caminos del Señor son color de rosas, como se dice. No. La rosa tiene espina y por ahí nos pinchamos.
Gloria a Dios. Vamos al libro de los Hechos, lo tienen todos, capítulo 12, versículo 6, donde Pedro es librado de la cárcel. Y muchas veces tenemos que recurrir al Señor para tal vez hacernos libres de algo, de algún, tal vez algún espíritu inmundo, algún espíritu que nos está atormentando, porque esto se trata de espiritualidad, de lo que hablamos es para nuestro espíritu, para nuestra alma, para que sea lleno. La carne la dejamos de lado, la carne, nosotros estamos luchando para que el Espíritu esté con nosotros, el Espíritu del Señor nos guíe. Entonces, el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 6. Amén. Pedro es librado de la cárcel. Y es muy lindo esta parte de la palabra del Señor. Amén. Porque estando preso, ¿cómo iba a poder ser libre? Sin embargo, Dios fue el que actuó a través de un ángel que lo hizo libre. ¿Lo tienen todos? Nos ponemos de pie y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto ¿con qué? Con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta hora, bendito Dios, por este momento, Padre Celestial, donde estamos reunidos en tu nombre, Padre Celestial. Estamos aquí en tu casa de oración, bendito Dios, y te vamos a pedir, Señor, en esta hora, Padre Celestial, que seas tú, Señor, sacando, Señor, todo pensamiento ajeno a ti, bendito Dios, de nuestras vidas, y que podamos, Señor, sentir tu Espíritu, bendito Dios, y que podamos, Señor, entender de tu palabra, Padre Celestial, y que podamos, Señor, ponerla por obra, bendito Dios, que es lo más importante, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, echamos fuera todo espíritu inmundo, todo espíritu contrario, Señor, a ti, bendito Dios, y que seas tú, Padre Celestial, sobre cada uno de tus hijos, bendito Dios, llenando, Padre Celestial, tal vez los vacíos que pueden haber en nuestras vidas, bendito Dios. Gracias te damos, Padre amado, y en esta hora, Padre Celestial, declaramos, Padre Celestial, victoria, Señor, sobre cada uno de tus hijos, bendito Dios, porque tú estás, Señor, en medio de tu pueblo, como poderoso gigante, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede recibir su asiento? Y decíamos, y dice aquí en la palabra, que estaba Pedro encarcelado. Él andaba recorriendo, llevando la palabra al Señor con su amigo Jacobo. Y si retrocedemos un poquito en la palabra, dice Jacobo muerto, Pedro encarcelado. ¿Qué quiere decir? Que a Jacobo lo habían matado, lo habían decapitado, según la palabra de Dios. ¿Por qué? Por llevar la palabra de Dios, por llevar las buenas nuevas, por anunciar de que hay un Dios de poder, por anunciar de que hay un Dios grande, que te puede sacar tal vez de los problemas que tú tienes. Pero a este rey Herodes no le agradaban mucho los cristianos. Por eso encarceló a los dos, a Jacobo y a Pedro, y a Jacobo lo mató. Y Pedro quedó encarcelado. Y iba a ser también muerto, lo iban a matar también. Estaba esperando que pase las Pascuas, porque justo fue en tiempo de Pascua, los panes sin levadura. Y estaba esperando que pase ese tiempo. Pero Dios tiene un propósito con cada uno de sus hijos. Muchas veces nosotros estamos esperando ese tiempo malo que pase, ese tiempo duro que pase, ese tiempo difícil que muchas veces llega a nuestras vidas. Y esperamos, ¿y cuándo llegará? El propósito de Dios está. Pero ¿por qué fue librado Pedro de la cárcel? Ahora vamos a leer por qué fue librado Pedro de la cárcel. Porque Dios lo quiso así. ¿Pero por qué Dios lo quiso así? Porque había oración. Había un pueblo. Había los discípulos. Estaban todos reunidos. Estaban todos reunidos haciendo oración a Dios por la vida de Pedro.
Y esa oración llegó a Dios. Muchas veces nosotros pensamos, pero ¿hace cuánto vengo orando por lo que usted esté orando? Y no pasa nada, no veo nada. Bueno, hacían oración, ¿cómo es que dice? No dejaban de orar. Muchas veces nosotros oramos y no vemos la respuesta el otro día y no oro más. Me cansé, no veo respuesta, no oro más. Y no tiene que ser así, sino tenemos que, oración ferviente, dice. Tener oración ferviente, confiar en el Señor. Señor, sé que tú vas a ayudarme, sé que tú me vas a sacar estas cadenas que me tienen atado. Tal vez de droga, tal vez de alcohol, tal vez de pornografía, tal vez de lo que sea. Amén. Entonces Dios, usted en la ferviente oración, Dios va a hacer la obra. Lo que tenemos que hacer mucho, orar por los líderes, porque Dios ataca a los líderes. Entonces nosotros en ferviente oración, cubriendo a nuestros pastores de este lugar, Dios lo va a cubrir. Y el enemigo no va a poder hacer nada, porque está cubierto bajo la oración de todo un pueblo que hace oración ferviente por sus líderes. Entonces, oremos siempre, tengámonos en oración a nuestros siervos, a los encargados de obra, porque de ellos también viene la enseñanza. Ellos están para eso, para ayudarnos tal vez en algún problema, en alguna dificultad, y no dejemos de orar por ellos. Y Dios lo libró de la cárcel porque había un pueblo que le pedía a Dios por la vida de Pedro, donde Jacobo ya había sido decapitado y Pedro iba por el mismo camino, pero Dios no lo quiso así. Lo leemos vuelta 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro ¿cómo? Durmiendo. Y ustedes o pensamos, ¿estaba durmiendo? ¿Qué no estaba preocupado? O porque yo me imagino en una preocupación que tengamos, ¿cuántos pueden dormir cuando alguien está preocupado por algo? Ay, ¿cuándo me va? Mi hijo está en esto, no aguanto más. Y muchas veces no dormimos. Sin embargo, Pedro estaba durmiendo. ¿Por qué? Porque estaba confiado en el Señor. Porque estaba confiado, estaba asegurado que Dios iba a hacer algo. Y muchas veces nosotros nos preocupamos, ¿dónde está mi hijo? ¿Cuándo va a llegar? No puedo dormir en toda la noche. Si nosotros estamos confiados en el Señor, tenemos que, como dice en el Salmos 4:8, como dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque ¿quién? Solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Entonces, si nosotros decimos esa oración en la noche, tenemos que dormir tranquilos porque sabemos que Dios es el que nos va a dar la paz, el descanso en las noches. Le encomendamos a nuestros hijos en las manos del Señor. Entonces, nos acostamos en paz y dormiremos tranquilos, dormiremos en paz, sin preocupación. Dios está con sus hijos, con los que le buscan. Gloria a Dios. Y estaba durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Dice que tenía 4 grupos de 4 soldados que lo custodiaban, porque ya se había escapado anteriormente de la cárcel Pedro. Entonces Herodes dijo, hagan 4 grupos de 4 soldados y lo van a cuidar, dice, que no se escape. Pero Dios hace como Él quiere. Para entender un poquito más de la palabra, vamos a leer ahí mismo el capítulo 12 del 1 al 5. Leemos. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Maltratarles, perdón. Y mató a espada ¿a quién? A Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro.
Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y proponían sacarle al pueblo después de las Pascuas. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía ¿qué? Sin cesar oración. ¿A quién? A Dios. Pero el pueblo hacía sin cesar oración a Dios. O sea, estaban pidiendo por la vida de Pedro. Estaban pidiendo por la vida de Pedro. Y Dios actuó. Y Dios lo liberó. Dios desató. Dice que cuando se paró Pedro, las cadenas se le cayeron. Y hoy Dios te quiere hacer libre a ti. Dios quiere soltarte esas cadenas que te tienen atado. Yo no sé en qué tal vez estamos atados, pero Dios lo sabe. Y Dios en esta noche te quiere hacer libre. En esta noche te quiere sacar las cadenas y que seas libre y que vayas y digas al mundo: Dios me hizo libre. Dios me sacó, me rompió las cadenas esas que me tenían atado. Solamente tenemos que confiar en Él, creer en Él y decirle: gracias, Señor. Gracias por lo que tú has hecho. Y llevar a aquellos que todavía no conocen al Señor, decirle que hay un Dios que rompió mis cadenas, que me tenían atado a este mundo. Dios me hizo libre y ahora le sirvo a Él. Santo y maravilloso es el Señor. El 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocándolo a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Levántate. Levántate, hermano, levántate. Tú tienes algún problema, algo que te tiene atado. Dios te hace libre en este día, en esta noche. Solamente tenemos que confiar en Él. Y el ángel le tocó en el costado. Estaba durmiendo Pedro. Y se ve que se levantó. Levántate y cíñete. Levántate, ponte las sandalias y vamos, le dijo. Y él pensó que era un sueño, una visión que estaba viendo. Porque se levantó, dice, se despertó y estaba medio dormido, cuando por ahí nos despertamos y no sabemos qué hora es, no entendemos nada. Así estaba Pedro. Y en sus pensamientos decía: es un sueño, es una visión. Sin embargo, Dios estaba haciendo la obra. Dios estaba actuando. Dios lo estaba haciendo libre. Gloria a Dios. Me acordé te voy a contar un momento que pasamos que mi señora no estaba. Mi señora estaba en Córdoba visitando a la madre. Y los chicos míos, ahí está mi hija Merari con David. En ese tiempo iban al primario, a la escuela primaria. No, mira, iban a la escuela primaria. Y claro, yo trabajaba de noche en ese tiempo y yo en la tarde dormía. Y ellos se ve que se acostaron a dormir un rato la siesta también y por ahí va y me papá, ya nos vamos, son las 7, ya nos vamos. Y yo digo, me quedé dormido yo también. Y así que me levanté todo y miro la hora, claro, eran las 7 de la tarde. Ellos entraban a las 7 de la mañana y decían: no nos vamos porque nos quedamos dormidos, dice. Y bueno, así estaba Pedro, estaba desorientado cuando lo despertó el ángel. Y decía: no sé si es un sueño, una visión, pero Dios es el que lo hace libre. Y así como nos hizo libre a cada uno de nosotros, así lo hizo libre a Pedro, estando encadenado, estando con 4 grupos de 4 soldados. 4 por 4 son 16, con 16 soldados que lo custodiaban. Sin embargo, Dios hace como Él quiere y en el tiempo que Él quiere. Gloria a Dios. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel.
y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y muchas veces nosotros, cuando pasamos por un momento difícil, un momento duro, nosotros llegamos a pensar y estamos saliendo, o el Señor ya nos sacó de eso, y nosotros nos ponemos a pensar: ¿ya habré salido? O ya este sueño ya pasó, o esta visión. No, Dios es el que actúa en cada uno de sus hijos. Y abriendo el 9, lo leemos vuelta. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salido, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Dios, a través del ángel, lo sacó, lo liberó. Las puertas, dice, se le abrían solas y salió. Ya de ahí el ángel dice que desapareció, se apartó. O sea, ya no era visible, pero seguramente el ángel seguía con él. Y así como nosotros, muchas veces ¿estará Dios conmigo? ¿Dios estará con mi ángel? ¿Dios me mandará un ángel? Siempre estamos cubiertos bajo las alas del Señor. De eso tenemos que estar seguros, de que muchas veces pasamos por dificultades, pero sabemos que el Señor está a nuestra diestra, para ayudarnos, para fortalecernos, para guiarnos. Y el ángel lo guió hasta la salida, cruzaron la calle y dijo, en una palabra: eres libre, el Señor te hizo libre. Y hoy Dios nos dice: somos libres en el Señor. El Señor nos hizo libres, el Señor rompió las cadenas, rompió las ataduras, rompió las ligaduras que nos tenían atado a este mundo. Y hoy estamos aquí sirviéndole a este Padre grande, a este Padre celestial, a este Padre bueno, que Él nos da lo justo, dice la palabra de Dios. Nosotros muchas veces queremos más, como decía creo la pastora, muchas veces queremos más, pero el Señor nos da lo justo. No nos preocupemos por tal vez tener más, como sí, lo decía la hermana también, los ricos tienen y después quieren más, y tienen más y después quieren más, y tienen más y después quieren más. En cambio nosotros queremos que el Señor esté con nosotros. Amén. Y que el Señor nos provea lo que nosotros necesitemos. Amén. Busca el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vienen por añadidura. Si buscamos a Dios y le creemos y buscamos el reino de Dios, Dios nos va a bendecir. Todo lo que venga va a ser de parte de Dios. Amén. Tenemos que estar seguros de eso, de que todo lo que venga, mientras nosotros estemos en los brazos del Señor, estemos buscando de su presencia, todo lo que venga a nuestras vidas va a ser por añadidura, porque el Señor lo quiere así. Gloria a Dios. En el 11 quedé. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de Marta, la madre de Juan, de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban, otra vez, reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Orando. ¿Por quién? Por Pedro. Por eso el Señor lo liberó en la cárcel, porque estaban reunidos orando por Pedro, que sabían que estaba encarcelado. Entonces,
en esa oración que hacían ferviente, diciéndole al Señor, en las Pascuas, en ese tiempo creo que duraban una semana, esa semana entera orando fervientemente para que el Señor lo libre de la cárcel a Pedro. Y lo hizo. Entonces tenemos que tener esa confianza, esa seguridad de que en la oración, lo dice la palabra también, en la oración está el ¿qué? El poder. En la oración a Dios está el poder. Si nosotros nos ponemos en oración fervientemente por algo, por alguna necesidad que está pasando, Dios lo tiene que hacer libre, porque hay un pueblo ferviente orando. Solamente tenemos que decir: Señor, ayúdame y ayuda, Padre, a nuestro hermano. Como le decía recién, cubrir a los siervos en todo momento en oración, para que Satanás no llegue a su vida, no llegue con esos dardos que tira el enemigo muchas veces, y llegan los dardos y por ahí entramos a pensar mal, porque nos pasa muchas veces de creernos que tal vez la sabemos toda, o no, yo porque soy pastor, o yo porque soy pastora. No. Primeramente tenemos que cubrirlo con la oración. Amén. Para que los dardos del enemigo no lleguen a sus vidas. Y si van en camino a su vida, el Señor los saque. Pero tenemos que estar fervientes en oración. El 13, sí, porque estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio las nuevas de que Pedro estaba en la puerta. Y claro, esta mujer que fue y no abrió la puerta, escuchó, se ve que preguntó quién era y le dijo: Pedro, soy Pedro. Y dice que no le abrió, sino que contenta corrió a donde estaban los otros, anunciando de que Pedro estaba en la puerta, de que Pedro estaba libre, que estaba en la puerta, pero nunca le abrió la puerta, de lo contenta que estaba. Y es lo que tenemos que hacer nosotros cuando un hermano es bendecido por Dios: estar contento, apoyarlo, decirle gloria a Dios, porque Dios es el que actúa en nuestras vidas. El 15, y ellos les dijeron, ¿qué le dijeron? Estás loca. Pero ella aseguraba de que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Claro, porque si nosotros nos ponemos a pensar en la carne, es imposible tal vez en ese tiempo, teniendo la custodia que le habían puesto a Pedro como para que no se escapara, y más atado con cadenas. Ellos seguramente estarían esperando que lo matasen, pero Dios es el que tiene el poder. Dios es el que tiene el poder, y Dios lo hizo libre. No es que lo hizo libre, Dios es el que lo hizo libre. Dios es el que actúa. 16, más Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Haced saber de que Dios tiene poder. Haced saber a aquellos que no conocen a Dios de que en Dios hay esperanza. Haced saber a aquellos que tal vez nunca han recibido la palabra de Dios de que en Dios hay esperanza, de que en Dios hay poder. Haced saber de que hay un Dios vivo, de que hay un Dios poderoso.
Y así como lo libró a Pedro, lo puede librar a ellos también. Así como nos libró a nosotros. Bendito sea el Señor. Ya terminamos. 18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. ¿Vio lo que hizo Herodes? Mandó matarlo a los guardias porque se le había escapado Pedro, porque se le había ido Pedro. Pero fue todo por Dios. No saben cómo se había escapado. Solamente el poder de Dios puede hacer grandes cosas. Solamente tenemos que creer en Él y decirle: Señor, suéltame estas cadenas que me tienen atado. Rompe estas cadenas que me tienen atado, Padre. Y Dios lo va a hacer. Dios te va a hacer libre. Dios es el que te va a fortalecer de día en día. Y es el que te va a ayudar. Muchas veces decimos: oh, ¿y si voy a un curandero mejor? Estando con Dios mismo, como tal vez no ve respuesta de Dios, ay, voy a ir allá, capaz que allá me hace libre. O anda allá, viste que allá hay un hombre que hace magia y entramos a dudar. No, usted confía en el Señor, que Dios a su tiempo lo va a hacer libre. A su tiempo lo va a hacer libre. Solamente confíe en el Señor, créale a Dios, fortalézcase en el Señor. Y si está pasando por alguna dificultad, ¿qué hizo el pueblo de Dios? Oración. Ore a Dios. Ore a su Dios, que Dios lo va a hacer libre. Gracias le damos al Señor. Espero que haya entendido algo de lo que fue leído, de que Dios es el que nos hace libre. Dios es el que rompe las cadenas. Muchas veces estamos atados a las cadenas de este mundo. Pero Dios nos tiene que hacer libre. Santo es el Señor. Nos ponemos de pie hasta aquí en la palabra del Señor.